Hola, soy Delac. Bienvenidos a No Más por Decir. El día de hoy voy a tratar un tema que se ha visto muy recientemente sobre la nueva temporada del Doctor Who. Hay mucho revuelo con respecto al nuevo Doctor y mucha gente me ha preguntado, bueno, pero ¿cuál es la gracia del nuevo Doctor? Nada más están cambiando de actor. Es un poquito más complicado de eso. Igual hay mucha gente que no ha visto la serie. Por razones de que dicen, bueno, es que es una serie que lleva mucho tiempo al aire, ¿cómo le voy a entender ahorita después de 50 años? Bueno, para esto vamos a crear un video llamado El ABC del Doctor. Así que comencemos. Ok, el Doctor Who. Primero que nada hablemos del personaje central, el Doctor. Él es un extraterrestre del planeta Gallifrey, viniendo de una raza de Time Lords o señores del tiempo. Ellos son entes que cuidan básicamente la integridad del tiempo como tal. Y el Doctor es prácticamente un rebelde. Él viaja a través del tiempo y el espacio. Conoce gente, ayuda, básicamente experimenta. El punto del Doctor es alguien con una curiosidad tremenda que anda por todos lados y anda viendo en qué puede ayudar, qué puede ver, qué puede experimentar. Ayuda mucho, salva muchísima gente en el trayecto, y el Doctor es un ser fascinante de por sí. Fisiológicamente tiene 2 corazones y también tiene un pequeño detalle, que es cuando está a punto de morir se puede regenerar. Al momento que él se regenera, cambia como persona, cambia de actor, cambia de gustos en todo, desde en lo que come, cómo se viste, cosas que le agradan de alguien, cosas que le desagradan. Su personalidad puede cambiar, sigue siendo la misma persona con los mismos recuerdos, pero en sí todos sus gustos, todo su set cambia. Entonces ese es un punto genial que se les ocurrió cuando hubo la necesidad de reemplazar al primer Doctor, que estaba en un pic de popularidad tremendo. Por tanto, así fue como comenzaron esta tradición. El Doctor básicamente ha sido interpretado oficialmente por 12 actores. El primero sería William Hartnell, que empezó en el 63 cuando empezó la serie. El primer Doctor era básicamente un señor de edad avanzada que peleaba con ciertas invasiones a la Tierra, particularmente. Viajaban, tenía amigos, y él empezó a generar una aura de misterio, a pesar de que era el clásico viejito genio. Tenía una cierta aura de extrañeza que empezó a cautivar a mucha gente. Posteriormente le siguió Patrick Troughton en el 66. Él trajo algo que conocemos hasta nuestros días, con respecto al Doctor, que es el sentido de ser torpe, de aparentar ser tonto. Él incluso utilizaba una flauta de repente. Él básicamente se hacía pasar por tonto ante sus enemigos y de repente los terminaba derrotando de una forma bastante inteligente. Después de él vino Jon Pertwee en el 70. Él trajo otra faceta del Doctor. Él estaba en la Tierra confinado durante ese momento. Entonces él empezó a ser hasta cierto punto un prototipo de héroe de acción, como se le conocía en la época. A pesar de ser un señor obviamente de edad avanzada, él peleaba, manejaba autos a alta velocidad, varios vehículos, todo lo que era apropiado para la época. Entonces trajo eso. Después vino en el 74 uno de los doctores más reconocidos, tal vez el más reconocido hasta la fecha, Tom Baker, que él fue el primer doctor que nos tocó a muchos. Él era un doctor que, a pesar de ser un genio y ser un señor del tiempo y todo eso,
tenía cierta área paternal, a la vez rara, mucho de ciencia ficción, y tiene una personalidad verdaderamente cautivante. Igual también era un producto de su época, vaya, muchas de sus aventuras. Después, en el 81, viene Peter Davison. En su momento fue el doctor más joven. Él trajo, a pesar de ser un genio, un Time Lord y todo lo demás, trajo cierto aire, hasta cierto punto infantil, que fue un poquito desconocido o un poquito diferente a lo que venimos viendo con Tom Baker. Muchas discusiones hasta cierto punto infantiles, a pesar de ser un genio, a pesar de ser un anciano, si lo ven así, ya tenía varios siglos de edad. Entonces le trajo un aire refrescante en su época. Después viene Colin Baker en el 84. Colin Baker tuvo una carrera corta como doctor. No se alcanzó a llevar el área guional que se tenía. Él era un doctor que fue el que mostró más inteligencia. Que, volviendo al punto, es el mismo doctor, tiene la misma inteligencia, pero era el que más lo demostraba. Era el que más demostraba esa inteligencia, se veía muy arrogante. Ahora sí que el guión llevaba a que eventualmente iba a hacerse más humano, pero no se llegó a eso por cuestiones argumentativas. Tuvo que cortar su carrera como doctor. Entonces fue cuando llegó Sylvester McCoy en el 87. Sylvester McCoy trajo otra área bastante interesante del doctor, que era un doctor manipulador. El doctor manipulaba a sus compañeros, incluso llegó a manipular a enemigos a suicidarse. Era un doctor hasta cierto punto tan intelectual que llegaba a ser cruel. Él siguió toda esa carrera y curiosamente McCoy se veía muy torpe. Tú lo veías, se veía torpe, se veía bonachón y él utilizaba eso a su favor. Entonces fue un punto muy interesante de ver ese doctor torpe ser un ser muy cruel, a pesar de que lo hacía con las razones adecuadas, ¿no? Que era salvar más vidas. Lamentablemente en el 89 se terminó la serie. Entonces, una pausa. Él vuelve a aparecer brevemente en una película que se hizo en el 95, una especie de cooperación entre la BBC en Londres y Canadá para posiblemente un piloto de una nueva serie o revivir la serie. En ese momento fue Paul McGann el elegido. Él trajo un doctor más joven, otra vez, más galán, y un doctor muy interesante por toda la forma en la que se desarrolla la película. Lamentablemente solo fue la película, no hubo una serie después de eso y no pudimos ver mucho al octavo doctor. Él participó mucho en ciertos audiolibros del doctor que eran muy populares precisamente en Gran Bretaña, y él sirvió mucho tiempo, hizo diversos libros del doctor utilizando su voz. Incluso se vio mucho en cómics, la apariencia del octavo doctor. En libros se utilizó al octavo doctor, lo que nos lleva a la segunda fase, el doctor que aparece a partir del 2005. En 2005 llega Christopher Eccleston, que vino a revivir todo el concepto del doctor. Era un doctor que se veía más oscuro, se veía más sobrio de inicio, pero traía toda esa cosa rara del doctor. Nos demuestra ser alguien muy abierto a todas las especies, a todas las prácticas de diferentes especies, muy curioso, realzó mucho la curiosidad del doctor. Viene a traer puntos muy interesantes. Él no nada más trajo al doctor de vuelta, sino lo volvió a hacer cool en una época.
Entonces, muy, muy, muy recomendable todo lo que es la única temporada, desgraciadamente, que realizó este actor. Después de él viene el favorito de muchos, que es David Tennant en el mismo 2005. David Tennant trae una gama de emociones tremendas. Ves desde un doctor que quisiera ser su amigo, que es muy abierto, es buena onda, tiene una personalidad muy magnética, hasta ves un doctor muy arrogante. Tennant trae todo eso, hace cosas de repente bastante arrogantes, pero siempre te cae bien. Realza muchísimo lo que es la inteligencia del doctor y trae cosas muy interesantes durante las 3 temporadas. Tennant, hay que aclarar que era un fan del doctor en toda su vida, entonces todo eso lo refleja en pantalla. Bastante disfrutable todas las 3 temporadas de David Tennant. Después de él viene Matt Smith en el 2010. Matt Smith vuelve al rollo torpe del doctor. Vuelve a ser torpe, es un genio. Demuestra una capacidad para procesar mentalmente tremenda. Pero se muestra muy torpe, es el doctor hasta cierto punto más humano. Tiene una calidez con la gente increíble. Y eso es lo que le trajo muchísimos fans a Matt Smith. Después de él hay un breve paréntesis con John Hurt. Pero el caso del doctor de John Hurt es... Spoilers. Ok. Bueno, entonces, después de después de tener anunciado doctor, llega el nuevo doctor, Peter Capaldi. Y realmente todos los fans del doctor estamos esperando qué es lo que va a traer Capaldi, qué es lo que va a traer a la mesa, qué tipo de doctor va a ser. Esa es la importancia de un nuevo doctor. ¿Qué facetas de esa misma persona nos va a dar? Entonces básicamente es lo que se está especulando y por eso esa gran expectativa con respecto al nuevo doctor. Aclarando, el doctor no es como James Bond, que James Bond simplemente te van cambiando de actor, pero sigue siendo el mismo personaje, sigue comportándose igual y todo lo demás, ¿no? Sigue teniendo una misma historia, una misma línea argumentativa. El doctor no, el doctor, cada encarnación, cada regeneración es diferente, entonces es una sorpresa qué es lo que va a hacer. Hay otros puntos importantes del doctor como sus accesorios. Hay dos particularmente que vale la pena mencionar. El primero es la TARDIS. La TARDIS es un vehículo que conocemos básicamente como una cabina telefónica. Eso se debe a que, es una nave que puede viajar en el tiempo y el espacio. Esa nave está viva y tiene un circuito, que es el circuito camaleón, que se puede adaptar a donde esté. O sea, es decir, si llega a la antigua Roma, por decir algo, puede convertirse en un pilar para que se mimetice con el ambiente. Lamentablemente, cuando él llega en algún punto a los 50, se convierte en una cabina telefónica para pasar desapercibido y el circuito se daña y así se queda. Entonces, cuando ustedes entran, por fuera se ve como una cabina telefónica pequeña, pero por dentro es una nave inmensa. Sí, eso es parte de la tecnología que hay en Gallifrey, que es más grande por dentro. Entonces, por eso siempre se ve así. Y al doctor nunca le ha interesado mucho arreglarla. Hubo una temporada durante la parte de Colin Baker donde el doctor la arregla y tiene varias formas diferentes, pero a fin de cuentas se vuelve a descomponer y queda otra vez como la cabina telefónica, que es de las partes más reconocidas del doctor. El segundo artefacto más conocido es precisamente su desarmador sónico. El desarmador sónico es una herramienta que le sirve para todo, menos para madera. Le sirve, puede diagnosticar enfermedades, puede ver el estado de una persona,
puede arreglar, incluso por ejemplo cables, los puede reparar, puede hacer muchísimas cosas, sirve para prácticamente todo. Es una herramienta, un instrumento científico. Nunca se ha dicho los alcances, y esa herramienta ha estado prácticamente durante todo lo que ha durado la serie. Hubo algunas partes desde Tom Baker que le dijeron que ya no lo utilizara por cuestiones editoriales, pero lo vuelve a utilizar en el 2005 cuando regresa con Christopher Eccleston. Vuelven a darle la importancia. No es una herramienta que utilice para resolver todo, es una herramienta que le ayuda, que es parte de lo que es el doctor, pero a fin de cuentas no es la solución inmediata para todo, lo cual lo vuelve un punto muy interesante. Otro punto muy interesante del doctor es sus compañeros. Todos los doctores han tenido un compañero. Básicamente el papel del compañero es ser el papel del espectador. Es para que, la forma de que el doctor explique ciertas cosas. Ha habido compañeros muy notables, entre ellos podemos decir el principal fue Sarah Jane Smith, que fue la compañera que se pudo ver desde los 70s, y es reconocida como uno de los íconos de la ciencia ficción, uno de las primeras mujeres que llegaron a ser personajes importantes en una serie. Incluso fue tan así que cuando se revive la serie en 2005, ella vuelve a aparecer, se vuelve tan famosa otra vez, le dan su propio programa, el cual tuvo muy buenos ratings hasta que desgraciadamente la actriz falleció. Pero fue un personaje muy muy importante e icónico en la cultura británica. También tenemos a Rose Tyler, que fue la primera compañera que tuvo de regreso y fue bastante notable. Si ven la serie se van a dar cuenta por qué. Hay otros compañeros, especialmente River Song. Que River Song... Spoilers. Ok, para ver la cuestión de River Song hay que ver la serie. Básicamente, muy a grosso modo, eso es el doctor. Es una serie muy recomendable. Con lo que escuchaban ahorita es suficiente para que puedan comenzar cualquiera de las temporadas. Si van a ver la parte clásica del doctor, tengan en mente que fue un producto de su época. Sí, a lo mejor muchas cosas que fueron grandiosas en la época 60, 70, 80, a lo mejor ahorita no se les va a hacer muy impresionante, tanto por efectos, tanto por la forma en la que se habla, pero tienen que tener en cuenta que es eso, pues es un producto de su época. Si van a ver a partir del 2005, ampliamente recomendado. Es una serie que trae emociones, que trae, incluso si no eres muy afecto a la ciencia ficción, viene desde el misterio, ciencia ficción, terror, cuestiones también sentimentales. El doctor trae muchísimas emociones, entonces realmente es una serie que vale la pena verla. Es una de las series más longevas del planeta precisamente por su capacidad de traer todas estas emociones. Obviamente hay muchas cosas que dejé abiertamente sin decir, sin mencionar, por el caso de... Spoilers. Exacto. Por lo tanto, pueden ustedes hacerse su propia conclusión. Mis recomendaciones: vean alguna temporada y si les gusta, continúenlos, que realmente es una muy muy buena serie, muy recomendable. Ha generado uno de los más grandes fandoms de la historia, que los fans del Doctor se les conoce como Whovians. Curiosamente es un fandom muy especial, porque es un fandom que no tiene problemas con nadie, es un fandom que acepta a todos, que sigue el ejemplo del Doctor de curiosidad, de ver, de aprender, de utilizar mucho la cabeza, el cerebro. Realmente véanlo, den una oportunidad y no se van a arrepentir. Ok, cualquier pregunta o comentario déjenlo en la caja de comentarios.
Soy Dulac, nos vemos a la próxima.